Bienvenidos y bienvenidas al curso de refuerzo para aspirantes a nuevo ingreso UES. En este video estudiaremos el módulo de lenguaje y literatura. Semana 2. Literatura clásica grecolatina. Características de la época clásica. ¿Ha escuchado hablar de la cultura antigua? ¿Sabe quién era Homero y su incidencia en la literatura antigua? Pues bien, ahora iniciaremos un recorrido literario que nos lleve a recordar la historia de la literatura griega. Al iniciar debemos recordar qué es el clasicismo, pues con este nombre se designa el arte y la literatura de Grecia y Roma, o cualquier manifestación similar en su estilo o calidad. Es decir que en sentido estricto, un clásico es cualquier obra literaria de la antigüedad griega o romana que haya sobresalido por su excelencia artística y que se considere canon, modelo o grecolatina referencia. La antigüedad clásica se localiza en el momento de plenitud de la civilización grecorromana, siglo V a.C. al segundo después de Cristo, o en sentido amplio, en toda su duración, siglo VIII a.C. al V después de Cristo. La edad heroica y la edad homérica. Las epopeyas homéricas son los poemas más antiguos que poseemos en lengua griega. La epopeya no es obra de poetas individuales y diferenciados, sino de escuelas poéticas. El bardo cantaba en los salones reales ante el público real y noble, era el pregonero de la gloria real y de los sucesos del día. El rapsoda recitaba sus poemas en las casas señoriales y palacios de la nobleza, pero también en fiestas populares, en las ferias y talleres, se convierte en el panegirista del pasado nacional, rememorando sucesos histórico-legendarios. A medida que la poesía se hace más popular, el lenguaje se suaviza y se vuelve menos estilizado y cotidiano. El callado y la recitación sustituyen a la lira y el canto. ¿Recuerda usted quién era un rapsoda, y le es familiar el nombre de Homero? Si no es así, tratemos de recordar dichos términos, pues el rapsoda es una transición entre el poeta y el actor y los abundantes diálogos obligan al recitador a representar de forma dramática. ¿Quién fue Homero? Homero fue un poeta de la antigua Grecia que nació y vivió en el siglo VIII a.C. Es autor de dos de las principales obras de la antigüedad, los poemas épicos La Ilíada y la Odisea. Características de la época clásica. Al hablar de la época clásica nos referimos a una época cuyos fundamentos los encontramos en Grecia y Roma. Los términos clásico y clasicismo se asociaron originalmente con los logros de la cultura griega y romana. En sentido estricto, un clásico es cualquier obra literaria de la antigüedad griega o romana que sobresale por su excelencia artística. Son clásicas las obras de Homero, griego, Virgilio, romano, Esquilo, griego. El periodo clásico griego abarca desde el 500 al 320 a.C., mientras que la Edad de Oro romana se sitúa entre el 70 a.C. y el año 18 de nuestra era. En la literatura griega clásica aparecen algunas características de la forma de pensar y de ver la vida de los griegos. Entre estas características encontramos la gloria y nobleza. También encontramos la justicia y sabiduría, pues los héroes griegos se preocupaban por darle a cada uno lo justo. La sabiduría necesaria para impartir justicia era siempre atribuida al anciano, dada su experiencia. También en los griegos encontramos el respeto por el destino, pues para ellos nada ocurre por suerte, todo tiene una razón de ser. Otra característica es la moderación y prudencia en todo, pues en la literatura griega los personajes se caracterizan por ser respetuosos, preocupados por el orden y la armonía en todas las cosas. También el realismo es otra característica, encontramos objetos, costumbres, incluso animales, muy bien descritos, hasta en sus más pequeños detalles. La tragedia griega. ¿Sabe usted qué es una tragedia? En términos generales, la tragedia está asociada a un género literario y artístico del mismo nombre. Se trata del tipo de obra dramática con acciones fatales que generan espanto y compasión. Ahora bien, recordemos que la tragedia es la creación artística más característica de la democracia ateniense, en ningún género se expresa de forma tan clara el antagonismo de la estructura social. Su representación en público es democrática, su contenido, leyenda heroica y sentimiento heroico trágico de la vida, es aristocrático. Desde el principio se dirige a un público más numeroso que el canto épico, pero por otro lado se orienta hacia la ética de la grandeza individual del hombre extraordinario y superior de la aristocracia. La tragedia griega cuenta con elementos materiales que no tiene ninguna otra, coro, máscaras, música, coturno, etc. En la actualidad estamos acostumbrados a pensar que en la tragedia existe una suerte de justicia por la cual los buenos son premiados y los malvados son castigados. Sin embargo, resulta relativamente sencillo describir los aspectos externos de la tragedia griega,
pues la cantidad de obras y fragmentos conservados permiten hacernos una idea bastante aproximada del género. Aristóteles define el género como una representación imitadora de una acción seria, concreta, de cierta grandeza, representada, y no narrada, por actores, con lenguaje elegante, empleando un estilo diferente para cada parte, y que, por medio de la compasión y el horror, provoca el desencadenamiento liberador de tales efectos. Aspectos mitológicos. Mitología, cosmovisión, griega. No cabe duda que la mitología griega es una característica fuerte de la época clásica. La cosmovisión o mitología es la manera de ver e interpretar el mundo. En la Grecia clásica la mitología es una característica muy importante. Los griegos interpretan el mundo a partir de una serie de dioses que crean. Son los dioses los encargados de regir la vida de los mortales. La Ilíada y la Odisea, del poeta Homero, son dos colecciones clásicas de mitos. Los dioses griegos se caracterizan por su semejanza a los seres humanos, se parecen exteriormente a los seres humanos y revelan también sentimientos humanos. Esto no ocurre en otras religiones antiguas como el hinduismo o el judaísmo. Por ejemplo, el dios de la Biblia judía no tiene esposa, ni se alimenta como los humanos. Los 12 dioses del Olimpo. En el panteón griego, templo dedicado a todos los dioses, encontramos 12 dioses principales. Estos habitaban, junto a los dioses menores, en el monte Olimpo. 1. Zeus. Es el dios más importante del Olimpo, tiene el título de padre de los dioses. Zeus es el dios de la luz. Es el símbolo de la lluvia, el viento, las tormentas, del ciclo de las estaciones y de la sucesión de la noche y el día. Tiene como misión mantener el equilibrio del universo y proteger los privilegios de los dioses. Pero su poder es limitado, pues él también está sometido a las leyes del destino. La leyenda cuenta que Cronos, padre de Zeus, devoraba a todos sus hijos para que ninguno de ellos le destronara. Rea, esposa de Cronos y madre de Zeus, para evitar que Zeus fuese devorado, dio a luz en secreto y entregó a su esposo una piedra envuelta en pañales. Engañado, Cronos devoró la piedra. Cuando Zeus creció fue nombrado copero de Cronos, y en una de las bebidas mezcló una pócima que le dio Matis, primera esposa de Zeus. La pócima hizo que Cronos vomitara a todos sus hijos, empezando por la piedra y siguiendo por Hadis, Poseidón, Demeter, Hera y Hestie. Entonces se desató la titanomaquia, una guerra de 10 años entre los titanes por un lado y los olímpicos, Cíclopes y Hecantoquiros, por el otro. Ganaron los olímpicos. Entonces Zeus fue nombrado señor de los dioses, y los olímpicos se repartieron el universo. Zeus se quedó con el cielo, Poseidón con el mar, y Hadis con la ultratumba. Aunque Zeus tuvo varias esposas y numerosas amantes, su esposa legítima es Hera, una de sus hermanas, que reinó con él en el Olimpo. 2. Hera. Es hija de Cronos y Rea, por lo tanto es hermana de Zeus. Hera es la diosa que preside los matrimonios. Hera se había criado en Arcadia y allí fue a buscarla Zeus transformado en cuco, fantasma. Era invierno y cuando Hera tomó al cuco en sus manos para protegerlo del frío, Zeus recuperó su verdadera forma y la violó. Después de este encuentro Hera y Zeus se casaron y Hera pasa a ser la reina indiscutible del Olimpo. Todos los dioses acudieron a la boda con valiosos presentes. Gea le regaló a Hera un árbol con manzanas de oro que conferían la inmortalidad. Este matrimonio se vio salpicado de numerosos conflictos, debidos casi siempre a las continuas infidelidades de Zeus. En una ocasión, harta de las aventuras de Zeus, lo abandonó y se fue a vivir a la isla de Eubea. Zeus hizo toda clase de intentos para que regresara al Olimpo, pero todo fue en vano. Por fin, conociendo el carácter celoso de Hera, mandó hacer una hermosa estatua, a la que puso un vestido de boda y la colocó en un carro con heraldos que anunciaban su próximo enlace con Zeus. Hera enfurecida, saltó al carro para agredir a su rival y descubrió el engaño, pero tuvo que reconocer sus sentimientos y regresar al Olimpo con Zeus. Hera es madre de Ares, Gibi, Ilitia y Hefesto. Cuando nació Hefesto se sintió tan disgustada por su deformidad que lo arrojó del Olimpo para no verlo. Ya de adulto, para vengarse de su madre, Hefesto construyó un hermoso trono de oro que mandó como presente para Hera. Cuando Hera se sentó en él, quedó apresada por unas cadenas y así permaneció hasta que Dionisio, embriagándolo, consiguió que la soltara. 3. Atenea. Es hija de Zeus y de Matis. Es la diosa de la sabiduría. Es una diosa guerrera, pero no le gusta la guerra. Antes de entrar en combate siempre intenta arreglar los conflictos de manera pacífica.
Sin embargo, una vez que entra en batalla nunca es derrotada. También preside las artes, los oficios y el conocimiento en general. Muchas veces era solicitada como jueza. Atenea es la hija primera y favorita de Zeus. Zeus, advertido que el primer vástago que tuviese con Matis sería una niña y que el segundo sería un varón que lo destronaría, se tragó a Matis, que ya estaba embarazada de Atenea. Tiempo más tarde le sobrevino a Zeus un terrible dolor de cabeza. Hefesto le abrió la cabeza de un hachazo y de allí salió Atenea, ya adulta, con un grito de guerra. Hefesto trató de violar a Atenea como pago por unas armas que había construido para ella. La diosa consiguió desasirse a tiempo del abrazo de Hefesto y el semen de este cayó en la tierra. De aquí nació Erictonio, al que Atenea crió como hijo propio. Se la representa armada con lanza, casco, escudo redondo con la cabeza de la medusa, la égida y sandalias aladas. 4. Afrodita. Es la diosa del amor, la belleza y el deseo sexual. También se la llama Citerea, la de Citera, Cipris, la chipriota o Anadiomene, la que vino del mar. Fue criada por las horas y las gracias. También es una diosa temible, que inspira pasiones monstruosas a los que descuidan su culto o despiertan su antipatía, como es el caso de Fedra o de Pasífae. Posee un ceñidor mágico que tiene el poder de enamorar a mortales y a inmortales. Afrodita tiene un deber divino, hacer el amor. Por esto, en una ocasión Atenea la reprendió al sorprenderla trabajando en un telar, trabajo que estaba incluido en las tareas de Atenea. Afrodita se disculpó y nunca más trabajó con las manos. Zeus la entregó como esposa a Hefesto para castigar su orgullo. La diosa aceptó, pensando que el dios herrero sería fácil de contentar. Sus infidelidades con dioses y hombres son numerosas, pero Hefesto, muy enamorado, siempre la perdonaba. 5. Apolo. Es hijo de Zeus y Litou. Es la personificación del sol, mientras que su hermana gemela, Artemisa, representa a la luna. También tiene otros atributos como dios de la poesía, de la música, de la medicina y de las artes adivinatorias. Su epíteto de Febo se supone que significa el brillante, el luminoso y hace referencia al calor solar que hace madurar los frutos, pues Apolo es el dios del verano. Apolo se convirtió en el dios más hermoso del Olimpo. Apolo mató a la serpiente Pitón, en Delfos, que ocupaba el oráculo. A partir de entonces pasaría a ser el oráculo de Apolo en Delfos. Para honrar a Pitón, Apolo fundó los Juegos Píticos. Apolo fue arrojado en 2 ocasiones del Olimpo. La primera, como castigo por participar en una revuelta contra Zeus. En esta ocasión tuvo que ayudar al rey Laomedonte a construir las murallas de Troya. La segunda, por haber lanzado sus flechas contra los cíclopes, que eran aliados de Zeus. Fue enviado a cuidar de los rebaños del rey Admeto. 6. Artemisa. Es hija de Zeus y Litou. Es la dama de las fieras. Es la diosa de la caza, de la castidad y también de la luna, en especial de la luz lunar. Es la oponente natural de Afrodita. Es una diosa hermosa y atlética que recorre los bosques cazando. Por ser la diosa de la fuerza vegetativa, a ella se le ofrecen los primeros frutos de la recolección. Nació en la isla de Delos, junto a su hermano gemelo Apolo, a quien ayudó a nacer por ser Artemisa la primogénita, por lo que también se la considera patrona de los partos. Artemisa está equipada con un arco y unas flechas, regalo de Zeus. Va acompañada de ninfas y de una jauría de perros, regalo del dios Pan. 7. Ares. Es hijo de Zeus y Hera. Es el dios guerrero por excelencia, representa la fuerza bruta sobre la inteligencia. Es la antítesis de Atenea, diosa también guerrera, que encarna la fuerza inteligente y la astucia. En los enfrentamientos que tiene con Atenea siempre vence esta, e incluso sale humillado y maltrecho de tales combates. Tampoco en otros enfrentamientos sale siempre vencedor a pesar de que su presencia física es impresionante. 8. Hefesto. Es hijo de Zeus y Hera. Es la personificación del fuego. No representa el fuego doméstico, sino al fuego como fuerza creadora. Es el dios de los herreros y del fuego de los volcanes que consiguen doblegar a los metales. Era tan deforme cuando nació, que su madre lo arrojó del Olimpo para que no la avergonzase ante los demás dioses. Hefesto cayó en el mar, donde las Oceanides Tetis y Eurynome lo recogieron y cuidaron durante 9 años. En el 9º año de su vida, Hera descubrió una joya que Tetis llevaba y quiso saber quién la había hecho. Tetis le confesó que la había hecho Hefesto. Hera, entusiasmada con los trabajos de su hijo, le pidió que regresara al Olimpo. Pero Hefesto, resentido con ella,
le regaló un hermoso trono que la aprisionó al sentarse en él. La liberó hasta que Dionisio lo convenció emborrachándolo. Fabricaba los rayos de Zeus, las flechas de Artemisa y Apolo, las armas de Aquiles, la coraza de Heracles, las cadenas de Prometeo y modeló el cuerpo de Pandora. 9. Dionisio es hijo de Zeus y su amante Semele. Es el dios del desenfreno y la exuberancia de la naturaleza, especialmente de la viña, que produce el vino y provoca la embriaguez. Hera, celosa de Semele, la convenció para que se mostrase ante Zeus en todo su esplendor. Zeus apareció rodeado de rayos y truenos. Uno de los rayos fulminó a Semele. Como ésta estaba embarazada de 6 meses, Zeus arrancó al niño, aún vivo, del vientre de su madre y Hermes lo cosió dentro del muslo de Zeus para que completase la gestación. Por este motivo Dionisio es llamado el nacido 2 veces. Fueron frecuentes sus viajes y aventuras hasta que encontró a Ariadna, con quien se casó. 10. Hermes es hijo de Zeus y Maya. Es el dios mediador. Sus principales cualidades son la astucia y la movilidad. Es un dios inventor y bienhechor, amigo de los hombres, mensajero de los dioses, en especial de Zeus. Fue un muchacho muy despierto desde su nacimiento. Con apenas unas semanas robó las vacas de Apolo y creó la primera lira, que luego se dio a Apolo para reconciliarse con él. Más tarde inventó la siringa o flauta, que también adquirió Apolo a cambio del cayado con el que cuidaba de sus rebaños. Cierto día Hermes separó a 2 serpientes que luchaban. Estas, una vez amansadas, se entrelazaron en torno al cayado, lo que dio lugar al caduceo, que en Grecia es el símbolo de los embajadores y los mensajeros. Como emisario divino comunica el ultimátum de Zeus a Prometeo, lleva a Afrodita, Atenea y Hera ante París, para que éste emita su juicio. Hermafrodita y el dios Pan son sus hijos más famosos. 11. Poseidón es hijo de Cronos y Rea, por lo tanto hermano de Zeus. Después de destronar a Cronos, Poseidón, Zeus y Hadis dividieron las posesiones de su padre echándolas a suerte en un yelmo. Zeus se quedó con el cielo, Hadis con el mundo de ultratumba, el infierno, y Poseidón con el mar. La tierra pasó a ser propiedad de los 3. Poseidón es el dios del mar y del elemento líquido en general. Es intrigante y pendenciero, igual a Zeus en dignidad, pero no en poder. Ni siquiera es el primer dios del mar. Antes de él hubo otros como Nereo. Vive en las profundidades del mar Egeo, donde ha construido un hermoso palacio con torres blancas, grandes puertas en forma de arcos e incrustaciones por doquier de conchas y corales. Poseidón es un dios codicioso, frecuentemente intenta agrandar sus posesiones, por lo que a menudo se enfrenta con otros dioses, y sale perdedor. Se le representa como un anciano con barba, desnudo y con un tridente en la mano, suele estar acompañado por un pez. 12. Hadis es hijo de Cronos y Rea, por lo tanto hermano de Zeus. Al decir Hadis nos referimos a este dios y también al lugar donde residen los muertos, todos, ya sean buenos o malos. Es el dios de los muertos. Por ser inflexible, es aborrecido por hombres y dioses, aunque no es injusto, ni malvado. Su nombre da mal augurio, por lo que no se le nombra, o se le llama con otros nombres como Plutón, que significa el rico. Cuando alguien moría, Hermes conducía al muerto hasta el río Estigia, donde el barquero Caronte lo recogía en su barca y lo llevaba al otro lado. Aquí se encontraba Cerbero que, como Caronte, vigilaba que no pasase ningún ser vivo. Los muertos eran juzgados por Maínes, Radamantis y Eaco, que los mandaban por 3 senderos según sus actos. En el primer sendero estaba la llanura de Asfódelos, aquí se quedaban los mediocres. En otro camino se encontraban los campos elíseos, donde iban los afortunados. Y por último el Tártaro, lo más parecido al infierno cristiano. Mitología romana. La cultura griega influyó mucho en los romanos. Una vez que estos conquistaron Grecia en el siglo III a.C., ambas mitologías se fusionaron. Los dioses griegos y romanos que representaban ideas parecidas fueron admitidos indistintamente. El cuadro muestra los dioses y diosas principales y sus cometidos en las mitologías griega y romana. Nombre griego, nombre latino, papel en la mitología. Apolo Febo, dios de la profecía, la medicina y la arquería. Ares Marte, dios de la guerra. Artemisa Diana, diosa de la caza. Atenea Minerva, diosa de las artes y oficios, y de la guerra, auxiliadora de los héroes. Afrodita Venus, diosa del amor y la belleza. Dionisio Baco, dios del vino. Hefesto Vulcano, dios del fuego, herrero de los dioses. Hera Juno, diosa del matrimonio y de la fertilidad, protectora de las mujeres casadas, reina de los dioses.
Hermes Mercurio, mensajero de los dioses, protector de los viajeros, ladrones y mercaderes. Hadis Plutón, dios de los mundos subterráneos, señor de los muertos. Poseidón Neptuno, dios de los mares y de los terremotos. Zeus Júpiter, soberano de los dioses olímpicos. Organización sociopolítica. Dado el aislamiento geográfico, la Grecia clásica estuvo formada por una serie de ciudades-estado, polis, independientes, gobernadas por oligarquías aristocráticas. Sin embargo, a menudo se unían en una liga dentro de la cual la más importante acababa por imponerse. Las dos polis más importantes fueron Atenas y Esparta. Esparta se preocupaba por su poderío militar, descuidando el arte y las actividades económicas. En aquella organización social, la guerra era el fin de la educación. Esto significa que los esfuerzos educativos iban dirigidos a formar buenos guerreros. Atenas, carente de militarismo, desarrolló la democracia limitada y puso las bases de la sociedad occidental. Sus habitantes proclamaron la independencia, la libertad y la igualdad. En un principio, los reyes gobernaban las polis de Grecia, pero perdieron el poder a favor de la aristocracia. La aristocracia estaba más capacitada para dirigir, poseía tierras y podía adquirir las armas imprescindibles para defender la ciudad. Los gobernantes eran llamados arcontes. Al principio el cargo era vitalicio, pero en el siglo VIII a.C. su gobierno se limitó a una década. Antiguos arcontes de conducta irreprochable formaban el Areópago, un tribunal que juzgaba causas civiles y militares. Con frecuencia las ciudades eran gobernadas por tiranos. Eran llamados tiranos aquellos que llegaban al poder de una forma ilegal, pero no abusaban del mismo. Justamente estos tiranos abrieron el paso hacia la democracia. El tirano más importante fue Pisístrato, 560 a 527 a.C., fue durante las tiranías que hubo un florecimiento cultural. Especialmente en Jonia comenzó a surgir la filosofía griega con Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Gracias a objetivos culturales comunes, la lengua y la religión, se consiguió en Grecia cierta cohesión social. De la democracia se pasaría a la monarquía. Atenas y Esparta, las más fuertes ciudades, absorbieron a sus débiles vecinos. Esparta, estado militarizado, estableció su poder a base de conquistas y gobernó sus estados súbditos con un control muy estricto. No así Atenas, que consiguió una unificación pacífica. El político Dracón codificó la ley ateniense, por la que el poder judicial de los nobles quedaba limitado. Solón suprimió la esclavitud por deudas y terminó la lucha entre los grandes propietarios y la burguesía. Este legislador y político ateniense es considerado el fundador de la democracia de Atenas y uno de los denominados 7 sabios de Grecia. Justamente el gobierno democrático supuso el más brillante periodo de la historia de Atenas. Bajo el mando de Pericles, Atenas alcanzó su máximo esplendor. Este político se propuso hacer de Atenas la ciudad más bella del mundo. Se construyeron el Partenón y otros grandes edificios. El teatro griego alcanzó su máxima expresión con las obras trágicas de hombres como Esquilo, Sófocles y Eurípides, y el autor de comedias Aristófanes. Tucídides y Heródoto fueron famosos historiadores, y el filósofo Sócrates fue otra figura de la Atenas de Pericles, quien hizo de la ciudad un centro artístico y cultural sin rival. La democracia ateniense difería mucho de las democracias actuales. Si bien el gobierno estaba representado por la ciudadanía, no todos podían ser ciudadanos. Solo podían ser ciudadanos los nacidos en una determinada ciudad, siempre que poseyesen bienes de producción, tierra, ganado. Los esclavos, los libertos y los extranjeros no tenían derechos. Ellos, para ser oídos en un tribunal, debían valerse de un ciudadano. Por su parte, la antigua Roma era un reino basado en 2 estamentos o clases sociales, los patricios, que eran los nobles, y los plebeyos. Los patricios eran miembros de las familias hacendadas de la antigua Roma que formaban un orden social propio definido por la pertenencia a una misma gens, raza o tribu. Se decía que los patricios habían conquistado un pueblo ligur, los antiguos plebeyos, todos los cargos políticos y religiosos se reservaban para los patricios, y el matrimonio mixto con plebeyos estaba prohibido. Los plebeyos carecían de derechos civiles y políticos, por lo tanto no podían adquirir bienes ni participar en las elecciones. El Senado, o Consejo de Ancianos, elegía a los monarcas y limitaba su poder. Pero una larga lucha entre las dos clases, que comenzó en el siglo VI a.C., terminó con la obtención de igualdad política para los plebeyos y el establecimiento de una nueva aristocracia, los nobles, formada por familias dirigentes de ambas clases.
Desde el 300 a.C., las viejas distinciones políticas entre los patricios y los plebeyos ya no tuvieron significado real, excepto que los patricios no podían acceder al tribunato o al consejo de plebeyos. Influencia y permanencia de la cultura clásica en la contemporaneidad. Es indiscutible que la cultura clásica permanece e influye en el modo de vida actual. El gusto por las artes lo tomamos por la Grecia clásica. La democracia fue una invención griega. En la actualidad, las obras de literatura clásica se siguen leyendo, y las tragedias griegas siguen siendo representadas en las salas de teatro. Muchos escritores basan sus obras en temas de la Grecia clásica. Y en las ciencias, la influencia griega es determinante. El teorema de Pitágoras es tema de estudio en las ciencias matemáticas. La influencia de Tales de Mileto en la geometría es también permanente. Por su parte, los romanos nos heredaron el derecho. Los códigos de la legislación actual tienen su base en buena parte del derecho que heredamos de los romanos. Nuestro idioma tiene raíces griegas y latinas. Pensemos en palabras como geometría, geología, pedagogía, democracia, magnetismo, átomo. La épica clásica. Un poema épico, epopeya, es un poema narrativo extenso, en tono majestuoso, que cuenta las aventuras y proezas de uno o varios héroes sobrehumanos, comprometidos en una gran hazaña: Aquiles, en la Ilíada; Ulises, en la Odisea; Eneas, en la Énide. En la épica encontramos muchos valores. El héroe, o héroes, se distingue de los demás por su fortaleza física, su valor, su lealtad y sacrificio por una causa o por los demás. De esta manera la épica daba su aporte a la sociedad. El poeta que caminaba por las calles de la antigua Grecia recitando sus poemas, contribuía a mantener el estado de cosas de su sociedad. Al divulgar y pregonar los valores patrios y las normas de conducta aceptadas, enraizaba aún más los sentimientos nacionalistas. Estos sentimientos eran la base psicológica para impulsar al ciudadano hacia el engrandecimiento de la patria, generalmente por medio de las conquistas. Las más famosas epopeyas griegas son los poemas épicos de la Ilíada y la Odisea, de Homero. En la antigua Roma tenemos a Virgilio, que escribió la Énide. Los grandes rapsodas épicos. En la antigua Grecia, un rapsoda era una persona que iba de pueblo en pueblo recitando poemas. Homero. El mejor rapsoda de la Grecia clásica fue Homero, si es que existió. A él se le atribuyen las dos grandes epopeyas de la antigua Grecia, la Ilíada y la Odisea. Nada se sabe de su persona, y, de hecho, algunos ponen en duda que estas dos epopeyas sean obras del mismo autor. Para algunos autores, Homero no fue una persona, sino una época, la época Homero. Hesíodo. Otro gran rapsoda fue el griego Hesíodo, siglo VIII a.C., ocupa un lugar importante tanto por sus preceptos morales como por su estilo coloquial. En su primera obra Los trabajos y los días, relatan sus experiencias durante su época de campesino, y está salpicada de episodios alegóricos y fábulas. En un estilo sencillo y moralizante, Hesíodo subraya la importancia del trabajo y la rectitud. Ofrece consejos prácticos sobre cómo vivir, al tiempo que proporciona recetas y normas agrícolas, e incluye un calendario religioso con los días favorables y desfavorables para ciertas tareas del campo. El tema principal de la obra es la decadencia moral. Espero este video te haya gustado. Dale like y compártelo con tus amigos que estén interesados en someterse al examen de admisión para entrar a la UI. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de los materiales que se estarán subiendo cada semana en la plataforma. En la descripción del video te dejaré el link del curso para que descargues los PDF y realices las pruebas que te aparecerán en cada curso. Hasta luego.